Bien, Bea, muy útil esa información que nos proporcionás desde el móvil, así que el agradecimiento. Vamos a estar más adelante nuevamente con ella. Pero tenemos que cambiar de tema, seguramente ya lo veían en imágenes al politólogo Mauro Casa, que vamos a intentar analizar con él, aquí en Arriba Gente, la situación de Venezuela, porque en medio de denuncias de fraude electoral, ustedes sabrán, y toda la polémica que se desató prácticamente en la segunda mitad de 2024, se juramentó para un tercer periodo de gobierno Nicolás Maduro. Así que bueno, queremos analizar un poco la realidad del impacto regional a nivel local en Venezuela, pero también las implicancias que tiene para el Uruguay esta realidad. Mauro, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz año. Feliz año, sí, exactamente. Hasta ahora, estos días es los últimos de decir feliz año, ¿no? Sí. Hasta el 15 hay que poner capaz que un límite. Hay que poner un límite, ¿no? Después ya está el tope. Sí. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela y qué puede ir sucediendo cuando Edmundo González Urrutia señala que está muy cerca de llegar nuevamente a Caracas, de poder ingresar? La situación militar también, que ha generado muchas detenciones forzosas, también organismos internacionales que están denunciando esta realidad. Bueno, yo lo primero que señalaría es que con la toma de posesión de Nicolás Maduro del pasado viernes se termina de completar un ciclo del final de la democracia en Venezuela, ¿no? Si quedaban algunas dudas, realmente el periodo que comienza, si es que Maduro logra, va a avanzar en el tiempo en este tercer periodo de gobierno, ya es un periodo completamente de facto, porque el gobierno de Venezuela perdió las elecciones del 28 de julio. De eso no le caben dudas a nadie. Sin mostrar las actas. Por supuesto, no tiene nada para mostrar porque las perdieron las elecciones, ¿no? Yo recuerdo unos días antes de la elección, con muchos colegas discutíamos de qué manera podía el gobierno venezolano, tenía dos caminos, o podía negociar e intentar una salida sabiendo que iba a perder esas elecciones. Entonces un camino era, los regímenes autoritarios, muchas veces la forma en la cual se terminan los autoritarismos es mediante la negociación, no es que siempre los regímenes caen de una manera estrepitosa, ¿no? También, como lo sabemos en Uruguay, ¿no? La dictadura uruguaya fueron 5 años de transición y de negociación pautada, pasó en Brasil, pasó en Chile, ejemplos sobran, ¿no? Entonces un poco la discusión era cómo Maduro se iba a asegurar, salir del país, mantenerse con vida, etc. Nada de eso sucedió y el régimen no hizo ningún esfuerzo por realizar un fraude con un poco de sofisticación, por decirlo de una manera medio cínica, ¿no? Podrían haber hecho un fraude un poco más elaborado. Bueno, no hicieron nada de eso, simplemente perdieron la elección y se negaron a reconocer los resultados. Y no mostraron un solo dato que avalara eso, cuando la comunidad internacional le dio un montón de margen a Maduro, le dieron meses y meses en los cuales la Unión Europea, Brasil, México, países muy relevantes, estuvieron a la espera de hecho, el Centro Carter, que participó como observador de estas elecciones, dice, no, las actas que tiene la oposición, que son las que realmente se han mostrado públicamente, son veraces. Sí, son veraces. La oposición logró reunir el 80% de las actas y en todas ellas el triunfo de Edmundo González es por más de 40 puntos. O sea, fue un triunfo clarísimo, que es lo que marcaban las encuestas antes de la elección. Más allá que uno pudiera tener dudas con una encuesta o con otra, todas las encuestas hechas por cualquier organismo marcaban la victoria de la oposición. Por lo tanto, Edmundo González ganó las elecciones. Eso no puede haber una doble lectura. Después es, ¿qué hace la comunidad internacional con eso y cómo se intenta forzar al gobierno de Maduro a dimitir? No lo lograron. Maduro juramenta un nuevo mandato en el cual se torna un presidente de facto. No quiere decir que hasta ahora Venezuela fuera un régimen democrático, no. Hasta ahora había una suerte de híbrido en esta discusión que a veces nos ponemos medio dicotómicos, de, es una democracia, es una dictadura. En el mundo lo que más hay son regímenes híbridos, o sea, hay un puñado de democracias y un puñado de dictaduras. Todos los demás países viven en situaciones intermedias. Venezuela hasta ahora era un régimen autoritario, pero que tenía alguna legitimidad electoral, digamos. Ahora pasa directamente a ser una dictadura pura y dura. Mauro, ¿cómo claramente Venezuela va camino a un aislamiento aún mayor del que ya tiene? ¿Cómo se puede interpretar o entender el apoyo militar que tiene Maduro, que es el sostén claramente que tiene para quedarse en el poder al influjo de, entre otras cosas, amenazas y la militarización del país? Bueno, ahí estás tocando dos factores que son dos claves, ¿no? De cómo se sostiene el régimen de la dictadura de Maduro, ¿no? En primer lugar, el factor militar. Los militares no es que apoyan al régimen, los militares son el régimen, ¿no? El régimen de Maduro, que inicia ese proceso con Chávez, es un proceso en el cual las Fuerzas Armadas, primero que nosotros pensamos las Fuerzas Armadas como a la uruguaya, como una cosa más monolítica, el ejército, no. En Venezuela son
actores bastante diversos, ¿no? Hay un montón de colectivos, de instituciones que son estatales y paraestatales, que todas ellas conforman el poder militar del régimen. Y en particular el ejército, y después las otras fuerzas, pero sobre todo el ejército, tiene el resorte de la mayor parte de los recursos económicos del país. O sea, todo lo que tiene que ver con la extracción del petróleo, todo lo que tiene que ver con la distribución de combustible, la distribución del alimento, y hay un montón de como de áreas de la vida económica de Venezuela que las domina el ejército. Para decirlo claramente, o sea, al frente de las empresas que hacen distintas cosas están militares. Por lo tanto, no existe un incentivo para esa gente de decir, no, de abandonar el régimen, porque ellos se han enriquecido. O sea, la famosa, la boliburguesía, como le llaman en Venezuela, los nuevos ricos del régimen, muchos de ellos hay un componente militar muy claro. Eso en la parte superior de las Fuerzas Armadas. Luego, en la parte más rasa, digamos, de los soldados, de la línea, también tienen un montón de prebendas en un país que tiene unas enormes dificultades para el acceso a alimentos, a medicamentos, a todos. Cualquier militar accede de manera privilegiada a recursos a los cuales no acceden el resto de los venezolanos. Todo esto para hacer un mapa en el cual es muy difícil que haya una ruptura en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es muy difícil que desde las Fuerzas Armadas vaya a surgir el factor de decir, no, vamos a abandonar al dictador. Porque, bueno, ahí hay un núcleo de poder muy importante. Y después lo que decís, la comunidad internacional. Yo no estoy tan seguro de que Venezuela sea un país que esté tan aislado internacionalmente. Hay que entender que nosotros vemos el mundo desde acá, desde esta región, y por supuesto que en América Latina ha habido un proceso paulatino y muy bienvenido, en el cual los distintos países han ido soltándole la mano al régimen de Maduro. Hoy ya prácticamente Maduro no tiene aliados en la región, más allá de, bueno, Cuba y Nicaragua, que son otros regímenes dictatoriales. Eso es notorio. Ahora, la postura de la Unión Europea ha sido siempre mucho más intermedia, ¿no? La Unión Europea tiene como momentos, va diletando. Hubo momentos en los cuales hubo reconocimiento a Juan Guaidó, en su momento cuando se quiso juramentar como presidente constitucional. Ahora no hay un reconocimiento explícito de Edmundo González como el nuevo presidente electo. Y después existe el resto del mundo. Existe China, existe Rusia, existe Irán, Turquía, potencias importantes y potencias intermedias, las cuales reconocen a Maduro como presidente y las cuales son el sostén internacional. O sea, China y Rusia particularmente son la razón por la cual el régimen no está aislado del mundo y también recibe importaciones, exportaciones, comercia con estos países. Por lo tanto, hay que atender los dos frentes, ¿no? El frente interno, esto que te decía, no va a haber cambio de régimen hasta que haya una ruptura en quienes tienen las armas, en quienes detentan el poder específico, el poder armado, que son todos estos grupos que nombrábamos, y hasta que no haya una presión internacional que realmente lleve a eso. Entonces el margen de maniobra de la oposición es muy menor. Sí, y la oposición, yo ahí quiero destacar algo, ¿no? Porque a veces desde Uruguay se hacen como cuentos de buenos y malos que tampoco son un poco maniqueos, ¿no? La oposición en Venezuela, por suerte, desde hace algunos años, ha tomado una senda consistentemente democrática, ¿no? Por lo menos desde los últimos años ha recorrido todo el camino de ir a una elección interna, legitimar a una líder, presentarse a elecciones, intentar tener control sobre esas elecciones, tener representantes fiscales en todas las mesas. Bueno, eso es un camino muy bienvenido y la oposición haciendo eso, unificándose y apostando por la vía democrática, logra ganar las elecciones. Ahora, ese camino es nuevo. La oposición venezolana también ha tenido desde que Chávez llega al poder en el año 98, bueno, la oposición tuvo momentos de enorme rechazo por la democracia, momentos se le dio un golpe de Estado a Chávez en el año 2002, se intentó hacer una intervención norteamericana a partir del año 2015, o sea, la oposición ¿Hay también una prescripción de María Corina Machado? Sí, por supuesto. María Corina Machado es una líder que viene de la extrema derecha y de un lugar, y no lo digo por lo ideológico, ¿no? Que puede pensar lo que ella quiera, y eso es un tema dentro de la vida democrática. Las etiquetas tienen más sentido, hablar de izquierda, derecha, en un régimen autoritario medio que da lo mismo, pero a lo que voy es, María Corina Machado viene de un lugar de enorme virulencia política. O sea, en las épocas en las cuales Chávez ganaba elección tras elección de manera legítima, había un enorme desconocimiento de eso, una deslegitimación del proceso electoral, y bueno, afortunadamente la oposición hoy tiene otra posición. Pero eso les llevó décadas encontrar un camino también democrático para intentar el cambio de gobierno. Mauro, en medio de todo este contexto y análisis, asume Trump en los Estados Unidos. Sí. ¿Qué rol va a jugar? O por lo menos, ¿qué perspectivas hay? Porque muchos dicen, bueno, Venezuela ya no le interesa a Estados Unidos.
¿Qué pasa? Porque también es del tema petróleo. Sí, a ver, acá voy las cosas. En la primera presidencia de Trump fue mucho más duro con el régimen de Maduro, impuso mayores sanciones, etc. No porque a Trump le interese. Trump, todos sabemos que la política internacional en general le interesa poco. Es un político que está mucho más abocado a la cuestión doméstica. Gana las elecciones con un discurso fuertemente de política interna, ¿no? Habla de la inflación, habla de los salarios, habla de los temas de los norteamericanos y muchas veces con ese impulso que tiene parte de la sociedad norteamericana de no querer que Estados Unidos salga de todos lugares donde esté gastando dinero en aventuras internacionales que no le competen a la gente común y silvestre. Bueno, Trump tiene esa posición. Ahora, Trump no está solo. Todo el lobby, digamos, del antichavismo, del anticastrismo, que en Estados Unidos es muy fuerte, la comunidad latina organizada que ha apoyado. Uno mira, por ejemplo, en Florida, Trump gana las elecciones, arrasan las elecciones con el voto latino muy fuerte, porque es un voto latino fuertemente anticomunista, ¿no? El voto anti-Chávez, anti-Maduro, anti-Fidel Castro. Entonces, Trump también tiene que responder a esa agenda, ¿no? Yo lo que pienso es que con Trump todo es difícil de saber, ¿no? Porque puede salir con una cosa o puede salir con otra. Perfectamente puede salir con un recrudecimiento de las sanciones hacia Maduro o puede decir, acá nosotros no nos metemos, no nos interesa, comerciamos ahí puede haber un rol fundamental con el tema de aislamiento, bloqueos, no sé. Sí, lo que pasa es que durante los últimos años un poco el gobierno de Biden le aflojó la cincha a Maduro. Fueron años en los cuales, ¿qué pasa? Estados Unidos, por todo lo que es el conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ha tenido mucha dificultad de acceder a petróleo en el mercado internacional y a otros bienes que venían más bien de Rusia. Entonces, por ese problema tuvo que decir, bueno, tuvo que elegir, ¿no? Tuvo que elegir. Y en esas aras del abastecimiento, bueno, prefirió seguir comerciando con Venezuela. Y hay que entender también que hay intereses económicos. O sea, hay una petrolera enorme norteamericana que es Chevron, que está instalada en Venezuela, que tiene negocios allí. Entonces, es difícil pensar que, por ejemplo, la discusión sobre una intervención norteamericana directa, para mí está completamente fuera del escenario. Los norteamericanos hace décadas que no hacen ese tipo de intervenciones. Las últimas le salieron muy mal, ¿no? Irak, Afganistán. Si uno mira lugares donde Estados Unidos tiene intereses mucho más importantes y zonas más candentes del mundo, como es la guerra de Ucrania, como ha sido el conflicto en Siria, Estados Unidos estuvo, sí, abasteciendo de armas, sí, abasteciendo de recursos, pero bueno, no puso las botas de sus militares sobre esos territorios. ¿Por qué? Estamos en otro momento geopolítico, ¿no? Ahora, perdón. No. ¿Cómo sale? ¿Cómo termina esto? ¿Cómo está viendo qué es lo que va a suceder en Venezuela? Bueno, yo creo que la oposición venezolana se llevó una decepción el viernes pasado, ¿no? Mucha gente estaba realmente ilusionada de que con la juramentación de Maduro, que como decimos simbólicamente termina de convalidar bueno, la consolidación de un gobierno de facto, como que iba a haber movilizaciones populares mucho más masivas, como que se iba a dar la entrada de González Urrutia al país y con eso, bueno... el control militar era muy exigente. Y nada de eso sucedió. Digo, nada de eso sucedió. Las movilizaciones sí existieron y la gente que sale a manifestarse lo hace corriendo enormes riesgos para su vida, para su integridad personal y denota un valor enorme, pero si uno compara, ni de cerca han sido las mismas movilizaciones que había hace 5 o 10 años atrás. ¿Y entonces? Bueno, me parece que al menos yo no veo un escenario en el cual en el corto plazo González Urrutia vaya a poder jurar como presidente en Caracas. Y el problema es que si hace algo diferente, por ejemplo, que empiecen con alguna suerte de escenificación de que, bueno, González Urrutia vaya a juramentarse a, no sé, la Puerta del Sol en Madrid. Como hizo Guaidó en se abre nuevamente como una cuestión de expectativas defraudadas, ¿no? Me parece que ese no es el camino. La salida de González Urrutia de Venezuela en el mes de septiembre fue un mazazo, ¿no? Para la esperanza de todos los venezolanos. Él estaba en el país y se tuvo que ir porque, bueno, corría riesgo. Se pensó que desde el exterior iba a poder, bueno, rearmar un retorno, pero me parece que el día viernes era un día clave, ¿no? Y que Maduro haya juramentado y que haya recibido, bueno, el apoyo de las Fuerzas Armadas in totum, bueno, me parece que es bastante desolador. Minuto y medio, para analizar también las implicancias que tiene nuestro país con esta realidad, el vínculo que tuvo en su momento con el chavismo del Frente Amplio, las cuestiones que tuvieron en campaña y sobre todo lo que puede pasar el próximo 1 de marzo, donde se sostiene desde la coalición de izquierda que no hay que romper los vínculos entre países, pero sí hay una realidad que se impone, que es la de Maduro juramentándose nuevamente con un fraude electoral. ¿Qué pasa con Uruguay?
Bueno, las relaciones entre el Frente Amplio y el chavismo siempre fueron complejas. No todo el Frente Amplio tuvo ese vínculo. Sí, algunos sectores tuvieron un vínculo mucho más estrecho. También se han ido rompiendo puentes. Si uno piensa los sectores que han apoyado más a Chávez y a Maduro, no sé, pensar el Partido Comunista en su momento. Hoy en día el Partido Comunista de Venezuela es un partido proscripto. El Partido Comunista de Venezuela no forma parte del régimen y al contrario, y sufre la persecución. Entonces es siempre como más complejo pensar en los actores. A mí a veces me resulta esta idea de que hoy en día nadie puede pensar que en Venezuela hay un gobierno de izquierda. No hay un gobierno de izquierda, no es un gobierno ni de izquierda ni de derecha, es una dictadura en la cual sus componentes se enriquecen a costa del sufrimiento de un montón de gente, en las cuales no hay ningún componente que uno pueda pensar ni de justicia social, ni de intento de igualdad, ni de presencia del Estado para favorecer a los más vulnerables. No sé, por pensar en alguna de las banderas que le pueden ser caras a personas de izquierda en el Uruguay. Por supuesto que no. Y Chávez también en su momento tuvo un proceso en el cual hubo deterioro de la institucionalidad y persecución a la oposición y a los medios de comunicación. Todo eso pasó. La democracia con Chávez no es que fuera una panacea, pero Chávez nunca dejó de desconocer resultados electorales y había una agenda, había una agenda política con la cual personas de izquierda se podían sentir identificadas. Eso ya no existe en Venezuela hace muchos años. Ninguna persona... Bueno, yo tengo colegas con personas que tienen pensamiento de izquierda, progresista, venezolanos, que nadie apoya a ese régimen, ¿no? Ahora, está bien lo que vos decís. El tema es que los países, tienen vínculos que son institucionales, que son del Estado, y Uruguay tampoco nunca cortó esas relaciones, ni siquiera las cortó ahora. Porque con el gobierno de la calle Pou, sí, hubo el tema de si enviábamos embajador, no enviábamos embajador, esto, lo otro. Ha habido rencillas, pero Uruguay nunca cerró la embajada en Venezuela, nunca cortó las relaciones diplomáticas, entre otras cosas porque hay uruguayos que viven allá y hay venezolanos que viven acá. Es lo mismo que se le reclama a veces a Brasil y a Colombia. Bueno, es muy difícil cortar las relaciones con el país, cortar las vías de diálogo cuando vos tenés problemas bilaterales, tenés temas que atender que son de la agenda de los dos países. Lo que sí creo es que yo no me imagino un Frente Amplio en el gobierno tan embretado como durante los 15 años de gobierno con este tema. Me parece que hay un mayor consenso y sobre todo en la propia figura de Orsi, que ya lo ha dicho en campaña. Me parece que el Frente Amplio está intentando también dejar atrás como ese lastre y no tener que cargar con esta discusión durante todo su periodo de gobierno. Mauro, muchas gracias por acompañarnos. No, ha sido un gusto. Gracias a ustedes.